Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Igual no queremos quitarle mucho tiempo, a lo máximo unos 30 minutos. Igual No. nos piden unos 25, no sé si se puede extender con las respuestas. ¿Que yo me extienda con las respuestas? Sí, igual no sé si usted vea es que nos piden mínimo 25 minutos, igual como usted vea, igual lo Ajá. más que pueda, Ujol. sí. Ok. La verdad es que sí soy bien habladora, entonces no, eso no es problema. Y la otra, ¿de qué es? A ver, pónganme en contexto, ¿quién es el maestro? ¿Es Enrique? ¿O quién es el maestro? ¿Quién las manda conmigo? Bueno, la tarea es de la maestra Marta Roberta, pero nos Ok. envió otra maestra, déjeme checar cuál es su nombre. Me dijeron creo que Roble. Sí, ella. Ujú, ok. Ujú. ¿Y Y para qué unidad de aprendizaje es? es para psicología clínica. Ok, vale, muy bien. Cuando guste. Bueno, vamos a empezar un poco con sus datos. No sé si nos podría decir su nombre, cuál es su enfoque y cuántos años de experiencia lleva. Mi nombre es Rocío Edith Chávez Puente, soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes eran área conductual, ahora trayectoria cognitivo-conductual. Tengo una maestría y doctorado en necesidades educativas especiales y tengo este año cumplo 25 años de experiencia en el trabajo clínico, un poquito Ok, más. perfecto. ¿Y nos puede contar un poquito de qué le motivó a estudiar psicología y el enfoque en particular? ¿Qué me motivó a estudiar psicología? Desde que yo estaba en la secundaria decidí estudiar psicología porque a mí me gustaba mucho el trabajo que hacía mi orientadora vocacional con mis compañeros, conmigo y con mis compañeros. Entonces me gustaba mucho como el enfoque que ella daba del trabajo con el aspecto emocional, la orientación, el trato que nos daban. Y ella era psicóloga. Entonces desde ahí creo que me llamó mucho la atención esta parte de la psicología, de ver cómo se comportaba la gente y cuál era como el motivo y qué había detrás del motivo de la conducta de las personas. Y eso fue desde secundaria. Y luego pues ya entré a la prepa, súper bien. Y la verdad es que no me tenía otra intención más que estudiar psicología. Y luego en el 2000, en el 96 entré a la facultad. Y luego en el 99 que era cuando elegía ya la trayectoria, me fui por la trayectoria conductual porque me gustaba su enfoque, me gustaba cómo se explicaba la conducta y sobre todo cómo la abordaba, cómo se manejaban los procesos de terapia en conductual. Y luego ya en conductual aprendí lo cognitivo conductual y otras estrategias, clínicas de intervención. Ok, y a lo largo de toda esta trayectoria, que pues sí es bastantito lo que nos está contando, ¿usted qué retos ha enfrentado a lo largo de esto? Retos en cuanto al trabajo, en cuanto a la profesión o en todo. Pues no sé si nos quiera contar retos de la profesión, así que se haya encontrado en el camino, o pacientes o colegas, no sé, lo que le haya marcado más. Lo que me haya marcado más. Pues la verdad es que todo tiene como, no es como que me haya marcado. Yo creo que en todos los trabajos en los que he estado y en todo lo que he hecho, siempre ha tenido como frutos muy bonitos y satisfacciones y también retos de cómo mejorar las cosas. Cuando yo estaba estudiando psicología, hice mis prácticas en la clínica 25 del IMSS.
con pacientes pediátricos oncológicos. Yo creo que esos fueron los primeros retos y las primeras cosas de impacto, porque era el trabajo con niños pequeños desde meses hasta chicos de 14, 18 años, ¿no? Y entonces ese fue el reto, uno de los principales retos a los que me enfrenté, el trabajo en el acompañamiento, en el duelo, en el acompañamiento, en la aceptación de la enfermedad, pero no como acepto estar enferma y listo, sino que aceptar y buscar la calidad de vida en esos procesos que son tan difíciles. eh, ver ver trascender a los niños, creo que eso fue una de las cosas más fuertes, impactantes, y yo estaba en noveno, noveno semestre. Y también, pues hice de ahí, creo que eso también ha sido como un aprendizaje, no solamente en ese momento académico, sino de persona y de ver trascender y de permitir y soltar muchas cosas. Y también hice prácticas en Across Whirlpool, en un programa que se llamaba Cuenta conmigo, amigo, que se le daba atención psicológica a los empleados y operarios bueno, los empleados de Across Whirlpool, y también conocía como muchas otras experiencias diferentes. Estaba también haciendo prácticas desde también procesos de duelo, divorcios, ansiedad, depresión, accidentes mismos de trabajo donde perdían algún miembro o, por ejemplo, mano, dedos, por alguna cuestión de que no hubo la seguridad. También eso fue muy bonito, trabajar con esta parte de acompañamiento a los operarios que tenían alguna dificultad. Eh, Mi área principal que yo hago a nivel clínico también es con pacientes con trastornos del neurodesarrollo, en específico con autismo, y eso también ha sido como un reto bien bonito. Y personas con discapacidad. Y los retos más importantes o los retos a los que más importantes, no, los retos no tan bonitos han sido la parte de la discriminación, la parte de que cierran puertas para las personas con discapacidad o que tienen trastornos del neurodesarrollo, el buscar el cómo sí de las cosas, las actitudes de las personas con respecto a las condiciones de los demás. Eso ha sido como uno de los mayores retos. ¿Sí? A nivel de la neurodiversidad y de la Ok. discapacidad. Ujú. Y hablando justo sobre estos casos difíciles, ¿usted ha tenido que canalizar tanto a colegas o a otros profesionales de la salud algunos casos y cuáles serían las razones? Generalmente se hacen interconsultas a neurólogos, endocrinólogos, psiquiatras, porque hay temas médicos que pudieran explicar mejor la situación por la que pasa el paciente. Hay temas psiquiátricos o que requieren medicación, y que pues obviamente eso lo pueden solamente ser el neurólogo y el psiquiatra. Y y también dentro de la psicología con neuropsicólogos para ver otros procesos neuropsicológicos que tenemos que revisar para las intervenciones terapéuticas. Ok, perfecto. Ahora pasa otra compañera a hacerle unas preguntas. Gracias. Buenas tardes, maestra. Bueno, voy a seguir con otras tres preguntitas. Ujú. Desde su experiencia, ¿qué define como dar de alta y cómo lo lleva usted a cabo? En mi experiencia, dar de alta es que el paciente ya ha alcanzado su meta final por el cual vino al proceso de terapia. ¿Sí? Dar de alta es que el paciente ya ha desarrollado las habilidades necesarias para afrontar las situaciones que se le presentan día con día. Ya se dotó de recursos y estrategias que le permiten mantener y tener conductas adaptativas en el entorno.
Eso es dar de alta. ¿Cómo damos de alta? Cuando se han cumplido los objetivos. Una de las cosas que tiene, pues la parte conductual es que es muy metodológico, registra, tiene datos cuantitativos y cualitativos que nos hacen decir ya alcanzó la meta y entonces nos vamos a un periodo de estabilización hasta que ya el paciente lo logra, ha desarrollado todas las habilidades que no es necesario el proceso de terapia. ¿Ok? Y dependiendo del caso, dependiendo de la situación, dependiendo de los recursos del paciente, de las redes de apoyo, es cuando ya se decide dar de alta a los pacientes. Y no se da de alta, o al menos yo no los doy de alta, así como que, listo, ¿no? Sino que se va primero, no sé, a lo mejor el paciente viene una vez a la semana y luego va a venir una vez a 15 días, cada 3 semanas, una vez al mes y hasta que ya no sea necesario. Perfecto. ¿Qué técnicas de intervención utiliza y cuáles le parecen más útiles? Pues no es como que, ¿cuáles son como que las más que utilizo? Así que tú digas, utilizo más tal cual. No. Generalmente se hace una evaluación, un análisis, nosotros lo llamamos análisis funcional de la conducta. Y este análisis funcional de la conducta nos dice cuál es la función, como su nombre lo dice, de este análisis, cuál es la función de la conducta, qué hay detrás de la conducta. Y detrás de la conducta siempre hay una experiencia, hay una personalidad, hay una historia interconductual, nosotros lo llamamos así, una historia interconductual que dependiendo del paciente, dependiendo del paciente, dependiendo de la meta terapéutica, dependiendo de los recursos que tenga el paciente, son como las estrategias que se utilizan. Entonces, por ejemplo, si viene un paciente con miedos, fobias, pues a lo mejor una técnica de sensibilización sistemática. En el caso clínico, pues a lo mejor estrategias como metáforas. A mí me encantan mucho la reestructuración cognitiva, la confrontación, el diálogo socrático, todas esas técnicas de reestructuración cognitiva son muy buenas. Pero también otra que me fascina es la de técnica de solución de problemas, porque una vez que tú reestructuras el pensamiento, ¿qué? ¿Ahora qué hago? Entonces la técnica de solución de problemas es, bueno, ves el problema, lo sacas, lo pones en la mesa, haces una lluvia de ideas, lo ves por todos lados el problema, pero más que ver el problema, vamos a centrarnos en las soluciones. ¿Cuáles son las alternativas de solución? Se hace una lluvia de ideas y luego se valora cuál puede ser como la estrategia más adecuada para afrontar la situación, la llevas a cabo. Si no funciona, no pasa nada, se valora y vemos por qué funcionó o por qué no funcionó y buscamos otras alternativas. Entonces, a mí me fascina la técnica de solución de problemas porque enseñas al paciente a analizar la problemática y ver las diferentes posibilidades de solucionarlo. Entonces yo no veo como esta parte del problema, yo más bien veo, bueno, cuáles son como en la terapia, cuáles son como las soluciones que podemos hacer, pero prácticamente pues todas las de modificación de conducta. En el caso, por ejemplo, de los niños, reforzamiento, modelamiento, encadenamiento, aproximaciones sucesivas, todo. Siempre tienes que ver cuál es tu meta de terapia, cuál es tu objetivo de terapia, cuál es la meta de terapia del paciente y cuál es todas estas estrategias que nosotros tenemos, cuál es la más adecuada para poderla trabajar. En el caso de los niños también trabajamos con esta parte de integración sensorial y funciones ejecutivas. Entonces, depende de la situación, depende del paciente, depende de las características del perfil del paciente, es la estrategia que se va a utilizar. Por eso a veces no funcionan las cosas, sino por la técnica, sino porque no existe un análisis detallado de lo que requiere el paciente, de la meta del paciente, de las habilidades del paciente. Entonces, eliges por la problemática, no por el perfil del paciente, y por eso no tiene resultados. Perfecto. Entonces pasamos con la siguiente pregunta. Este,
¿Con qué otros grados académicos cuenta usted adicionales a los que comentó al inicio? Pues los grados académicos es maestría, doctorado. Y aparte de eso, pues diplomados, certificaciones en trabajo con adultos mayores, en autismo, diplomados en cognitivo-conductual, pues muchos. Pero los grados académicos, mi mayor grado académico es el doctorado. Perfecto, muchas gracias. Entonces pasamos con las preguntas de la siguiente compañera. Ujú. Buenas tardes, maestra. Yo le voy a hacer Hola. otras 3 preguntas. La primera es si ha tenido algún caso que la ha impactado a un nivel emocional o personal y cómo lo abordó. Yo creo que todos los casos son muy especiales. Entonces, tengo 25 años, pero todavía me preocupan mucho mis pacientes. Entonces, eso es como, no es que haya un caso más impactante que el otro, sino que siempre estamos como buscando la manera de mejorar la calidad de vida. Ahorita, de hecho, estaba hablando, con la doctora Ale aquí en el consultorio de un caso. Digo, ay, pero es que hay que hacer esto, pero... Y entonces no es como que sea muy grave, pero siempre estamos como buscando las alternativas de solución donde pueda desarrollar mayores habilidades y que tenga mayor impacto la persona que atendemos, ¿no? Siempre buscando y centrados en la persona. Los casos más, un caso que me haya impactado, es que todos son... Pero sí hay casos donde digo, pude haber hecho más. Me acuerdo hace como unos 20 años, yo creo 20 años, sí. Yo creo que te había tres, sí, como unos 25, 20 años. Yo trabajaba en un centro y había cosas, los papás estaban separados, el niño tenía como 8 años y venía por una cuestión de conducta. Venía por una cuestión de conducta muy severa, el chico, pero creo que este niño solo quería ser escuchado por sus padres y solo quería recibir el afecto y el amor de sus padres. Yo no soy su mamá y no le puedo dar el afecto ni el cariño ni nada por el estilo semejante a eso, porque para eso están los papás. Pero la situación era bastante crítica pues, con los familiares, con los papás, que él no recibía lo que necesitaba, que era precisamente esta parte de escucha y amor de los papás. Entonces, a lo mejor por muchas cosas que nosotros hiciéramos acá, si el medio no cambiaba, era complicado. ¿Qué era lo que nosotros, o lo que yo en su momento decía? Pues era desarrollar como estas habilidades, que es lo que se necesita en el paciente para tener pues mejor amor propio, para tener mayor relación consigo misma, más sano, pero cuando eres pequeño tus relaciones afectivas sí te marcan mucho. Entonces, por más que uno diga o que tratáramos como de ver el autoconcepto en el paciente, el autoestima, pues si no estaba la base sólida afectiva, pues difícilmente iba a avanzar. Entonces, pues podía salir el niño con ciertas estrategias, pero el caos era exactamente el mismo y entonces era volver a empezar cada sesión, ¿sí? Y eso fue yo creo que uno de los más complicados, o sea, cómo poder reestructurar toda una familia en su punto como disfuncional, sobre todo porque en ese entonces en el centro no podías intervenir con las familias, o sea, la encargada era pues obviamente la directora, mi jefa, y yo nada más tenía como esta parte de hasta aquí, el niño, o sea, no puedes hablar con los papás, no puedes... Entonces es difícil cuando el sistema es bastante complejo y con bastante disfuncionalidad.
Entonces yo creo que eso es una de las cosas. Y todavía pienso, pude haber hecho esto. Pero imagínense hace 20 años de eso. Y pude haber hecho eso. O si hubiera hecho esto, a lo mejor tal cosa hubiera sucedido, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los casos que me trae todavía. Muy bien. Ahora le voy a preguntar con qué tipo de casos trabaja con más frecuencia y con cuáles no le gusta trabajar. ¿Con cuáles no me gusta trabajar? Este, ¿con los qué? Dicen que con los que no me generan retos, dice. Tal vez, tal vez. Casos difíciles y desesperados, diría. Este, no, es que sí, a veces sí llegan, es que me dijeron que tú tratabas casos difíciles y desesperados. Yo, ay, pues no, o sea, no, no tanto así, pero sí. ¿Cuáles atiendo más? Yo tengo un centro que se llama Evolución, Centro de Desarrollo Psicoeducativo, donde trabajamos con niños, adolescentes y adultos. Originalmente, mi área de trabajo eran niños con trastornos del neurodesarrollo, autismo, déficit de atención, discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje. Pero conforme este año cumplimos 20 años, cumplo 20 años con mi centro, conforme íbamos avanzando, pues han ido como también abriendo más el trabajo y la atención a adolescentes, adultos, adultos mayores, y sigue siendo como el principal los trastornos del neurodesarrollo, pero por ejemplo en el caso de los adultos ya vemos como depresión, ansiedad, desarrollo de habilidades de comunicación, desarrollo de habilidades sociales, cuestiones de terapia de pareja, pero en sí lo principal, lo que la mayor población son trastornos del neurodesarrollo. Pero algo bien importante con los trastornos del neurodesarrollo. Cuando hablan de trastornos del neurodesarrollo, en automático piensan que es de educativa. Ay, es educativa. Y no. Siempre que hablen ustedes de un trastorno del neurodesarrollo, es clínico. El trastorno es ambiente clínico, no es educativo. ¿Sí? Entonces, las intervenciones que nosotros hacemos no es enseñar a leer o escribir, sino enseñamos los procesos para leer, escribir. Enseñamos los procesos de maduración o desarrollamos procesos cognitivos para que puedan acceder a la parte del aprendizaje, que es muy diferente. Entonces, desde la óptica que nosotros trabajamos es de la parte clínica. Bueno, y ya como última pregunta de mi parte sería, ¿cómo ve el futuro de su enfoque? ¿Cómo veo de la cognitivo-conductual? Sí, y de lo educativo también. De lo educativo. Pues yo bien. Lo que tiene cognitivo-conductual, ¿sí? Es que no se queda estático. Y si tú te ves a los que hemos trabajado con la cognitivo-conductual o que hemos salido del área conductual, si tú ves a tus maestros o a los profesores del área, o si vas a terapia, te vas a dar cuenta que siempre estamos evolucionando, ¿sí? Que siempre, siempre, siempre estamos evolucionando, siempre estamos buscando cuál es la mejora, siempre estamos como que el curso, el diplomado, la certificación, que nos ayuden a seguir evolucionando el trabajo terapéutico, ¿sí? Entonces, no es propiamente como la parte de el área sí, o sea, el área siempre ha estado evolucionando, o sea, empezamos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero Watson, voy a hablar de Watson, empezó con
estímulo-respuesta con el condicionamiento clásico, y luego viene Tordick y Skinner que dicen sí, pero agrégale consecuencia, y luego viene Camfer y Phillips que dice sí, pero también tienes que tomar en cuenta tal y tal, tal. Y luego viene Albert Bandura y nos dice sí, pero también las percepciones, el esquema de pensamiento, y luego viene Rotter, y luego viene X o Y, autores que siempre han ido como enriqueciendo todo el proceso terapéutico hasta que llegamos a la cognitivo-conductual como tal. Entonces siempre hemos estado a la vanguardia, siempre conductual ha estado como esta parte de estudiar, ver como las opciones, integrar las neurociencias también a la parte cognitiva y el desarrollo. Creo que siempre va a haber futuro para el psicólogo clínico, definitivamente, pero tiene mucho que ver el psicólogo, porque habrá otros psicólogos que dicen, pues no, no le veo futuro. Pues sí, si no le buscas, pues no va a haber futuro. Si no tienes una motivación por la psicología, pues no, no le vas a ver futuro. Entonces, depende a mí. Ay, yo soy una persona del cómo sí se puede, cómo sí lo podemos lograr. Bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora mi compañera Alexandra le va a realizar otras preguntas. Ujú. Buenas noches. La primera pregunta sería, ¿de qué Ujú. manera considera que la inteligencia artificial podría influir en su trabajo profesional, tanto en los beneficios que aporta como en los posibles riesgos o desventajas? Ay, pues yo tengo un amigo que se llama ChatGPT. Sí. Sí. Fíjense, ahorita les decía, a mí me gustan mucho las metáforas, y yo en los procesos terapéuticos utilizo cuentos. O sea, me gustan mucho las metáforas. Pero, por ejemplo, el ChatGPT, yo le digo, ChatGPT, hoy vamos a trabajar, bueno, no le digo así, técnicamente, ¿sí? Necesito un cuento terapéutico que incluya esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Para una persona que con un adulto, porque no es lo mismo un cuento para un niño que para un adulto, ¿no? Un adulto y necesito, etcétera. Entonces hace metáforas muy bonitas, ¿sí? Entonces, es una herramienta, es una estrategia para un proceso terapéutico o para diseñar, por ejemplo, metáforas, sí. Entonces lo utilizo, ¿sí? Que tenemos como alguna duda existencial, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿sí? Y también de los adultos. En el caso de los niños, ¿no traen alguna duda como, no sé, por ejemplo, la semana pasada llega un niño y me dice, ¿sabías tú que los osos polares no son blancos? Y yo, creo que sí, son blancos. Y ya me da como la parte, sí, no son blancos, no son blancos, son negros, porque ya me da la explicación. Le digo, ay, ¿a poco sí? A ver, vamos a preguntarle al internet. Ay, sí es cierto, mira, y empezamos a hablar del oso polar y demás. Entonces, son estrategias, pero nunca va a sustituir el proceso terapéutico de la persona, ¿sí? Si tú no sabes de la psicología y si tú no sabes qué preguntarle al ChatGPT, te va a decir puras mentiras. Entonces, sí, es una estrategia, es un aliado que puedes utilizar a tu favor para el proceso y el desarrollo de la terapia. Sí, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo usted suele manejar o intervenir cuando un paciente muestra resistencia durante el tratamiento? ¿O cuál sería el equivalente de resistencia dentro de su enfoque terapéutico? Resistencia es más psicoanalítico. En conductual o cognitivo-conductual se hablan de conductas de escape o evitación. Las conductas de Ah, ok. escape son aquellas conductas que te dicen, supongamos, te toca exponer, y ya sigues, Alex, para exponer, y te anda el baño y te sales. Ah, pues es que no está mi compañera, se acaba de salir, pero ahorita regresa. Y luego cuando regresas ya pasó tu parte. Esa es una conducta de escape. O sea, estás en la situación y te escapas. Y la evitación, me dices, le avisas a tus compañeras que no podrás ir a clase porque te sientes mal. Entonces, estás evitando, no estás escapando, estás evitando la situación, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la resistencia. Evitas, o la manera como afrontas una situación. Evitas o escapas. ¿Ok?
Y en su terapia, ¿cómo la suele manejar? Ahí está, ahí está, ahí sí, ahí está. ¿Sí? Sí. Con las conductas, con el análisis funcional te das cuenta cuál es la función de la conducta, si está escapando, si está evitando, si está qué, ¿sí? Generalmente nosotros escapamos o evitamos una situación porque no hemos desarrollado una habilidad en específico, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de, bueno, voy a presentar, voy a hacer una presentación de la clase, pero, por ejemplo, me genera ansiedad, inseguridad, tengo pensamientos intrusivos, entonces eso significa que tienes una dificultad, por ejemplo, para el manejo de estrés. ¿Sí? Entonces, no voy a trabajar sobre la ansiedad, sino vamos a trabajar el desarrollo de habilidades para manejar el estrés. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante no solamente modificar la conducta, sino saber cuál es el origen de esa conducta. ¿Por qué evita? ¿Por qué se resiste? ¿Por qué hay una resistencia? ¿Qué es a qué le tiene miedo? ¿A qué se va a enfrentar? Porque entonces si yo nada más veo lo que aparentemente sucede, probablemente cambie la conducta, pero me la va a cambiar a una conducta muchísimo más compleja y el problema va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, la resistencia al cambio es bien, la resistencia. Los pacientes y todos tenemos una zona de confort y comodidad, aunque nos duela y aunque nos incomode la situación, es lo que conocemos y lo que creemos que podemos hacer nada más, ¿sí? Entonces, por eso el paciente se resiste al cambio porque no sabe que puede hacer otras cosas. Entonces, pero, por ejemplo, en la técnica de alternativas de solución, ¿sí? Ya ves el problema, ya lo sabes, ya tienes el sí el no como respuesta. Ahora vas a buscar el sí como respuesta. ¿Cuáles sí son las estrategias que puedes hacer? O hay una, a mí me gusta mucho también así como que y que a veces, si lo escuchan en otro momento, en otro enfoque, van a decir, ay, se está burlando del paciente. No, sino es una parte de, por ejemplo, bueno, si te gusta mucho o te has dado cuenta que siempre vienes con esta misma dificultad y te topas con esto mismo, pues entonces disfrútalo. ¿Sí? Disfruta de esa situación, disfruta de ese enojo que tú tienes o de esa tristeza que tú tienes, ¿sí? Disfrútalo. Entonces, lo desencuadras porque siempre estás tratando de evitar que esté triste o que esté enojado o que las personas no se enojen, sino más bien es como, bueno, esa es una habilidad que tú tienes, ¿sí? O sea, cómo es que te enojas con tanta intensidad? Yo por más que quisiera enojarme, no lo pudiera hacer. Entonces, las áreas, como esas áreas negativas, las haces habilidades y desencuadras al paciente, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada también con un paciente, siempre lo mismo, siempre, tiene una dinámica. Y pues es que no quiere venir, que no sé qué, y yo lo obligo, es un adolescente y yo lo obligo, que no sé qué, pero es la dinámica que ellos llevan. Entonces yo le digo a la señora, no se enoje, de lo más tranquila le va a decir, ya es hora de irnos, lo espera en el carro, 15 minutos, si no se sube al carro, usted se va a comer una nieve, a escuchar la música, y luego ya regresa a las 5, regresa a las 5, se baja, no le va a decir nada al niño, ni le va a reclamar, ni le va a decir, "No, corte la cadena conductual", nosotros llamamos cadenas conductuales, corte la cadena conductual, corte la rutina que ustedes tienen de conductas disfuncionales, ¿sí? Entonces, pues funcionó porque la señora se relajó, porque la señora estuvo más tranquila, porque cuando llegó ya el niño ya estaba más en sus cabales. Entonces vas cambiando como la dinámica, lo que siempre se espera. Entonces, bueno, y los objetivos son otra de las cosas. ¿Cuáles son los objetivos de terapia? ¿Qué esperas tú de la terapia? ¿Y cuál es tu compromiso para hacer los cambios del proceso de terapia? Algo bien importante.
el terapeuta es un acompañamiento, es un acompañante, es un facilitador de cambio, mas no es el generador del cambio. El que genera el cambio es el paciente. Entonces, dentro del proceso terapéutico, tienes que encuadrar o hacer este encuadre de cómo es la dinámica del proceso como tal. ¿Sí? Pero cada paciente es un reto, ¿eh? O sea, todos tenemos como Sí, esta parte de resistencia, todos. ¿Sí? Y eso está bien, también es parte del proceso y también es parte de decir, en este proceso va a haber recaídas, va a haber retrocesos y también va a ser, o sea, es parte de la vida, es parte del proceso. ¿Sí? Malo fuera que estuviera como estancado. Ahí sí, no estamos avanzando ni para bien ni para mal, estamos estancados. Ujú. sí, muchas gracias. Ahora además de la atención clínica, ¿usted realiza alguna otra actividad relacionada con su profesión o especialidad? Docente, diseñadora de programas. ¿Qué más hago? Sí. Docente, diseñadora de programas. Actualmente, supervisora de centros de terapia, supervisora de casos clínicos externos al mío. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Creo que es todo. Antes coordinaba el programa de discapacidad de la facultad y de la universidad. Más, creo que ya. Ok. Y por último, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones daría para fortalecer nuestra formación académica y profesional, perdón? Ay, que se enamoren de la carrera. Yo creo que es una de las cosas que tienen que hacer, que se enamoren realmente de la carrera, que tomen conciencia del poder que ustedes tienen estudiando esta carrera. Los pacientes siempre van a ir no porque no tengan nada que hacer, o no porque quieran gastar el dinero, o no porque, ay, se me ocurrió ir a terapia. Los pacientes van a terapia por un proceso de cambio, ¿sí? Y sobre todo porque los pacientes confían en ustedes, totalmente. Entonces, ser responsables en eso, en la confianza que el paciente deposita en ustedes para ser esos agentes de cambio o acompañantes del agente de cambio. Estudiar mucho, leer mucho, ¿sí? No solamente las copias y las páginas que vienen en su programa. Si viene ahí un libro, porque me da mucha risa eso de diles en qué página tienen que buscar. Y yo no me acuerdo que me haya dicho un maestro, lee esta página. A mí me dijeron, lee el libro de Rives, ¿sí? Y por eso sé lo que sé. A mí me dijeron, lee desarrollo humano. O sea, sí tienen esa materia, ¿no? Desarrollo humano, que es el de Dian Papalia, el librote de desarrollo humano. Bueno, pues era un libro de 600 páginas y te lo chutabas, ¿sí? No te decían, ay, nada más lee las negritas. No, te lo chutabas, ¿sí? Entonces, leer mucho, comprender mucho, ser empáticos, totalmente éticos y sobre todo tener la conciencia del valor de la vida que tienen en sus manos. Eso es bien importante. Muchas gracias, maestra. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, maestra, ya para ir con las últimas preguntas, ahora sí, creo que esto ya lo mencionó un poquito, pero igual para ver si nos lo podría resaltar de mejor manera, es cómo realiza usted la evaluación y el diagnóstico clínico y en sí cómo establece el encuadre de trabajo. Nosotros hacemos primero, bueno, el centro. Yo lo que hago es una primera cita. Esa cita yo la llamo cita de prevaloración. Y esa primera cita, pues se hacen como los datos generales al principio y luego el motivo de consulta. Es una entrevista, este, pues abierta en el sentido de que el paciente me habla del motivo de consulta y a partir de del discurso que él esté dando, se hacen las siguientes preguntas para determinar cuál pudiera ser realmente el motivo de consulta. Los pacientes siempre asisten con un motivo de consulta que no asisten con una sintomatología, pero ese no es el motivo de consulta.
Entonces, en esa primera entrevista, con la información las personas, los usuarios me dicen, ya hago yo impresiones diagnósticas. Bueno, impresiones diagnósticas no, sino posibles diagnósticos que tenga el paciente. Y con esos posibles diagnósticos que tenga el paciente se hace una elección de pruebas psicológicas, psicométricas, neuropsicológicas que se tienen que aplicar a partir del motivo de consulta y lo que surja de ahí. Pero bueno, la estructura es entrevista, evaluación, devolución de información y el proceso terapéutico, ¿sí? En la primera entrevista o en esta entrevista se hace esta información, se les dice este proceso, primero se va a evaluar y luego vamos a trabajar siempre desde el enfoque, pues, cognitivo-conductual, el enfoque neuropsicológico y también para mí es muy importante la parte de integración sensorial, sean adultos, sean adolescentes, sean niños, siempre es bien importante la parte de la integración sensorial. Y a partir de esa entrevista se hace una selección de las pruebas, se aplican las pruebas, se hace una integración de resultados, se le regresa la información al paciente en un reporte y se le da el diagnóstico. Si existe un diagnóstico, se da el diagnóstico y se le dan las sugerencias o recomendaciones de tratamiento, las recomendaciones generales y las recomendaciones de tratamiento. ¿Qué significa esto? Pues el tipo de terapia que requiera o qué es lo que debe de llevar su terapia psicológica. Si es, no sé, si es terapia de integración sensorial, si es terapia, los objetivos de motricidad, los objetivos de lenguaje, si es un paciente adulto, desarrollo de habilidades sociales, o sea, dependiendo de lo que surja en la evaluación, es la intervención terapéutica. Pero ahí es donde se hace el encuadre. Bueno, el encuadre primero se hace en que va a ser una entrevista, la evaluación, resultados y luego ya la propuesta de la terapia. Y ya cuando se entregan los resultados ya se hace como este encuadre. Tiene que venir 2, 3 veces a la semana, una vez a la semana de terapia de grupo, terapia individual, con este enfoque, con estas estrategias y cuáles son los objetivos o las metas terapéuticas a perseguir y ya después se hace un programa de intervención justo al paciente y a esas metas terapéuticas. Ok, muy bien. También otra pregunta, ahorita hablamos un poquito de la evitación o resistencia que llegan a poner los pacientes. Aquí sería, ¿cómo suele abordar las crisis que se pueden llegar a presentar durante las sesiones o tratamientos? Hoy esas son bien buenas porque siempre las crisis entran como 5 minutos antes de salir. No sé por qué los pacientes los pacientes hacemos eso. El tiempo de terapia es un tiempo específico, pero cuando un paciente entra en crisis, no le vas a decir, ay, son tus media hora, tus 45 minutos, tu hora, con permiso, bye. Aunque hay unos procesos terapéuticos, si esa es la meta terapéutica de ese día, el objetivo de terapia, sí puede suceder que en crisis se vaya el paciente para genere como esta autorregulación, ¿no? Pero eso es para casos muy, muy específicos. Pero cuando el paciente entra en crisis, tienes que esperar a estabilizarlo. ¿A través de qué? A través de relajación, a través de respiración, a través de actividades, puede ser como sensoriales, desenfocar el pensamiento enganchado. Los Kleenex son maravillosos. O sea, es más, a veces no dices nada y nada más das un Kleenex y es como que esa es la parte del acompañamiento. Eh, sí, hay situaciones, la verdad es que nunca me ha tocado, me han tocado sesiones muy largas, a veces sesiones de, eh, no sé, 2 horas, 3 horas con el paciente en crisis, pero no ha pasado como a más, se logran estabilizar. Entonces, esa es una, o sea, el tiempo que necesites dedicarle al paciente, pues se lo vas a dedicar, o sea, ese es uno. Pero acompañar con la respiración, desenfoque.
Pues la verdad es que ya no me ha tocado pacientes, gracias a Dios, nunca me han tocado pacientes que no podamos como estabilizar. La verdad es que no. Ok, perfecto. Y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿qué aspectos del código ético consideras centrales en este enfoque? La confidencialidad, el trabajo empático, eh, mm, el uso, bueno, el uso de la información. Hay una parte que a mí me gusta mucho con respecto a los reportes psicológicos. Ahí en el código ético dice que cuando tú haces una devolución de información, la devolución de información, no dice así tal cual, pero esa es la interpretación, tiene que edificar al paciente. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que darle como estas alternativas de solución. Es decir, tenemos este diagnóstico, estas situaciones o estas dificultades, pero también estas fortalezas y los recursos que nosotros necesitamos y el cómo sí de las cosas. Esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho del código ético, que los reportes psicológicos no se van a dar como una forma de sentencia, sino de una forma de saber cuál es el camino a seguir para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero las actitudinales, la confidencialidad, la validez que tú tengas de lo que tú estás haciendo, la preparación, el profesionalismo, que si tú vas a aplicar una estrategia, una técnica, sepas, o sea, teóricamente y metodológicamente, porque muchas veces digo, me dicen, apliqué tal estrategia, pero no saben ni siquiera cómo surgió, y es bien importante porque ahí te dice cómo es que la persona aprende, cómo es que la persona desarrolla estabilidad y si tú quieres que una estrategia funcione, no solamente tienes que saber cómo aplicarla, sino cuál es el origen de la estrategia. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, por nuestra parte eso sería todo. No sé si mis compañeras quieran agregar algo extra. Igual le agradecemos mucho sus respuestas y su tiempo. Todo esto es de mucha ayuda. Y pues listo. Bien. Ah, Muchas gracias gracias. por su tiempo, maestra. Muchas Sí, gracias, muchas gracias, chicas. profe. Bye. Gracias. Gracias, adiós, Bye. bonita Bye noche. bye.